Vivimos en un mundo cada vez más acelerado y fugaz, con una sociedad impaciente, hiperestimulados, crónicamente distraídos y con una capacidad de atención cada vez más reducida. Y en medio de todo eso aparece una película como Perfect Days. Una película que no grita, no corre, no empuja. Una película que, sin decirlo, te pregunta. ¿Y si el secreto no está en avanzar y lograr más, sino en saber estar presente? Y es que cuando estar corriendo y estar con prisa es la norma, pausar parece un acto de rebeldía. Fue por esto que me dieron muchas ganas de hacer un análisis de esta película. De hecho, este sería mi primer análisis de una película que comparto aquí en mi canal. Y es que hoy, cuando lo ordinario parece invisible, esta historia viene a recordarnos algo simple pero poderoso. Que estar vivos no se trata de hacer mucho, sino de estar realmente ahí. Hay películas que entretienen y hay otras que sin gritar te transforman. Esta, al menos a mí, me detuvo, me hizo sentir y me hizo estar presente, me hizo mirar distinto. Y quiero contarte por qué. Y si te quedas hasta el final, te voy a compartir 3 cosas concretas que esta película me enseñó a hacer. 3 pequeñas acciones que, te lo juro, te cambian el día. Perfect Days nos lleva a acompañar en su día a día a Hirayama, protagonista de la obra, un hombre que limpia baños públicos en Tokio. Eso es todo, o al menos eso pareciera. No salva el mundo, no descubre nada, no pelea contra nadie. Y, sin embargo, su historia tiene más profundidad que muchas películas llenas de drama y explosiones. Hirayama es un hombre aparentemente invisible, que vive con una sencillez que muchos mirarían con lástima y que, sin embargo, vibra con una dignidad que podría incomodar a varias personas. Porque sí, él sabe sentirse pleno y feliz sin tener que demostrar nada. Hirayama vive cada día con una devoción, una presencia que hoy parece casi imposible. La película nos introduce en su vida con suavidad, descubriendo sus rituales diarios, observando con atención cómo trabaja en excelencia y con amor, cómo se relaja o cuáles son sus inquietudes. Recoger su cama, su café de la mañana, elegir la cinta que va a escuchar de camino al trabajo en su auto, ir a la lavandería, relajarse en el baño comunal, un conjunto enorme de pequeños detalles que construyen a un hombre meticuloso, entregado, dedicado e introvertido. Cada momento de su día son actos de respeto hacia sí mismo. Es como si entendiera que la forma en la que hacemos lo simple define cómo experimentamos la vida entera. Ese es Hirayama. De hecho, uno de los mensajes más importantes de la película es enseñarnos cómo Hirayama es capaz de ver la belleza en la vida cotidiana, sin presunción, sin grandes aventuras y sin excesos. Los pequeños y hermosos detalles del día a día que apreciamos a través de sus ojos nos recuerdan que la belleza del mundo está ahí para nosotros día tras día, siempre disponible. Y que solo necesitamos detenernos un instante, respirar y mirar con atención y presencia para poder disfrutar de ella. Por esta y otras razones que te contaré adelante, Perfect Days se ha convertido en una de mis películas favoritas. Y esa pausa, ese ritmo de la propia película no es casualidad. La película está construida para que respires con ella. En sí misma puede no resultar estimulante, ya que pareciera que solo estamos viendo a un hombre viviendo su vida, limpiando baños, comiendo, cenando, yendo a un restaurante, pero la magia de la obra está en la belleza con la que está construida, sus ritmos, los sonidos, la fotografía, la maravillosa dedicación de Hirayama a su día a día. Es una película que nos obliga a estar presentes para poder disfrutarla, a prestar atención, a valorar los detalles. Si la ves con prisa y de forma desesperada, queriendo que ya llegue el clímax, o te estás preguntando ¿y qué más sigue?, esperando que algo más pase de forma ansiosa, te vas a perder del máximo y profundo aprendizaje. Ahora, si la ves realmente con atención y sin prisa, vas a lograr conectar con la vibra y energía de la película, que finalmente eso es lo que la película quiere hacerte sentir. Me ha pasado, y probablemente a ti también, que a veces lo simple nos parece insuficiente hasta que un día lo pierdes y entonces lo entiendes. En mi experiencia personal lo comprendí muy claramente con la ruptura de mis rodillas o con la muerte de mi papá, que ahora lo veo como un tipo de regalo maravilloso que la vida me entregó para valorar y poner amor donde antes no lo había hecho.
Perfect Days nos enseña que hay belleza en lo que se repite, que cada baño que limpia Hirayama tiene una arquitectura distinta, que cada rayo de luz entre hojas cambia de forma según el viento. Un símbolo de cómo los días más simples pueden brillar distinto si los miras de verdad. Por eso cada fotografía que toma de un árbol es distinta, aunque parezca el mismo, porque no es el mismo árbol, porque no es el mismo día y porque él ya no es el mismo. La película te exige esa atención y paciencia, y es ahí cuando te das cuenta que la forma es el fondo del mensaje. Perfect Days no se puede ver con prisa, porque no se puede vivir bien con prisa. Y si no le das espacio a lo cotidiano, tampoco vas a recordar tu vida. Porque yo te pregunto, ¿cuál crees que sea la característica que tienen en común todos los momentos más importantes que has vivido en tu vida? Sí, aquellos en los que realmente estuviste presente, y también son aquellos que más recuerdas, aunque hayan parecido simples en su momento o cotidianos. También quiero resaltar los sueños que Hirayama tiene en cada noche. Vemos una serie de imágenes que son una mezcla de recuerdos, fragmentos, texturas, sensaciones, destellos mezclados entre lo que fue y lo que sintió. Un árbol, un niño que sonríe, la voz de su sobrina, un momento que no sabías que era importante, hasta que se convierte en recuerdo. Y a mí esto me transmitió algo muy interesante, porque estas escenas de sus sueños me parecen un ejemplo de cómo el ser humano es increíblemente bueno en recordar la rutina, incluso más que los momentos más extraordinarios, y eso representa una belleza muy especial. Y hablemos ahora un poco de los árboles, porque son un elemento central en la vida de Hirayama. Disfruta fotografiarlos, admirando el sol a través de sus ramas y hojas, que para mí esto es un elemento que la película elige para mostrar la belleza en lo cotidiano, una representación de la propia vida. Pero además, Hirayama también recoge pequeños retoños y los hace crecer en su casa, los cuida, los riega y guarda las fotografías que le gustan. En todos estos actos se demuestra su pasión por la vida misma. Es una analogía de cómo disfruta, cuida y ama su propia vida. Y hablando de su sobrina, un día Nico aparece, huye de casa, no explica mucho, y Hirayama no la presiona, solo la acompaña. Comparten silencios, fotografían árboles, andan en bicicleta. Él le ofrece refugio sin sermones, como si supiera que a veces lo mejor que puedes hacer por alguien es simplemente estar ahí, ser un sostén energético. Eso también es amor, y por unos días Hirayama le muestra cómo habitar el presente, sin pedir nada a cambio. Ahora es ahora y la próxima vez será la próxima vez. Ese es el mantra que se nos repite cuando están los dos en sus bicicletas, una filosofía de vida. Y es que cada instante de cada día puede ser único y podemos experimentarlo con esa maestría emocional. Debemos estar ahí, presentes, porque esa luz, ese olor, esa mirada, esa caricia no van a volver, y si lo hacen, nunca volverán de la misma forma. Pero todo cambia. Keiko, su hermana, llega para buscar a Nico y le dice a Hirayama que su padre está muriendo. Y de repente ese mundo calmado se agrieta. Y sí, a Hirayama también le duele, también se rompe. Porque Hirayama también tiene pendientes, también tiene heridas, también ha elegido alejarse. Ella no entiende cómo alguien que tuvo una vida acomodada terminó limpiando baños. ¿De verdad estás limpiando baños?, pregunta su hermana, con esa mezcla de lástima y juicio que tanto conocemos. Ella no puede entenderlo. Cuando un día posiblemente Hirayama perteneció a una familia pudiente, no es capaz de comprender que viva en ese exilio tan aparentemente marginal, pudiendo solucionar sus diferencias y llevar quizá la vida que llevaba antes. Y ahí es donde la película responde algo valiente. No todos colocamos nuestra fuente de felicidad en el mundo externo. No todos buscamos ese tipo de felicidad. Y ahí, en silencio, le da un abrazo a su hermana. Llora y sigue. Al día siguiente, en el restaurante donde suele ir, ve a Mama abrazando a otro hombre. Mama es la dueña del bar al que Hirayama va cada semana. Quizás es lo más parecido al amor que ha tenido, pero ese día ella está con otro hombre. Hirayama se aparta, sale a fumar y a caminar, y ese otro hombre se le acerca. Es el exmarido de Mama. Está enfermo y está muriendo. Le pide a Hirayama que cuide de ella. No es un melodrama,
es una escena callada donde dos hombres juegan con sus sombras como niños por un momento y hablan de la muerte. ¿Se harán más profundas y oscuras nuestras sombras al empalmarse?, le pregunta el hombre. Quizás, le responde, pero mientras haya sombra, también debe haber luz. Esa escena es tan simple y tan profunda. No hace falta decir que temen a la muerte, no hace falta llorar, solo estar, ser y proyectar sombras, que las sombras juegan un recurso simbólico muy importante en esta película. Porque, como los árboles, símbolo de vida, proyectan una sombra. Todo lo que está vivo lo hace, o al menos esto nos cuenta la película. Y claro, también hay miedo al olvido, a desaparecer. Por eso Hirayama se fija en un hombre sin hogar, en un vagabundo. Lo saluda, lo respeta, lo ve, como tal vez desea ser visto. Y también juega al gato en un papel dentro de uno de los baños, con un extraño que nunca vemos ni descubrimos quién es. Conexiones mínimas que nos recuerdan que todos queremos contacto, aunque sea anónimo. Hay otra escena brutalmente honesta, cuando Hirayama ayuda a un niño perdido, lo toma de la mano para ayudarlo a encontrar a su mamá. Cuando la encuentran, la madre lo mira con desconfianza y le limpia la mano a su hijo como si simplemente por el hecho de limpiar baños fuera una persona que va a estar sucia. Una especie de rechazo clasista a alguien que pueda tener un trabajo no tan reconocido, y esto, lógicamente, afecta a Hirayama. Aunque esto no le impide disfrutar de la sonrisa y del agradecimiento del niño, como quien ha aprendido a encontrar dignidad en lo que hace, aunque el mundo no lo vea o lo valore. Por otro lado, que haya elegido esa vida no significa que sea un hombre conformista y pasivo. Sabe poner límites a las situaciones que no está dispuesto a tolerar. Por ejemplo, cuando empieza a recibir más trabajo del que le corresponde, ese día lo comprende y accede, pero al terminar la jornada, él mismo se planta y le dice a sus jefes que deben de buscar a alguien para hacer esa parte porque él no va a hacerla. Es un hombre tranquilo y paciente, pero también firme y que honra sus límites. Algo muy importante de la película que me fascina es este término japonés, komorebi. Komorebi es un concepto central de Perfect Days. Komorebi se refiere al brillo de las luces y sombras que se crea por el movimiento de las hojas en el viento, a la luz del sol que se filtra a través de las hojas de un árbol y que solo existe una única vez en ese momento. Y eso es Hirayama, un komorebi humano. Él también tiene sombras. Duda, siente celos, se entristece, llora cuando nadie lo ve, se enfrenta a un pasado del que escapó, a una familia que ya no entiende su forma de vivir. Como cualquier ser humano, también lidia con la nostalgia de los días pasados, que resuenan en su conciencia como las canciones de las cintas que día tras día escucha antes de ir a trabajar. La luz y sombra, el dolor y felicidad coexisten en un solo y único momento, el komorebi en su máxima expresión. Luz y sombra. Él, como un apasionado de esto, sabe perfectamente distinguir sutiles cambios en los patrones de luz y sombras que la mayoría de la gente ni siquiera notaría. ¿Por qué hacer lo mismo todos los días o tomar fotos aleatorias del mismo árbol una y otra vez? Porque sabe y reconoce que nunca vuelve a hacer lo mismo. Cada día la luz y el viento crean nuevos patrones con los árboles. A veces hay una nueva planta creciendo, o una sobrina que llega sin avisar, o un juego amistoso del gato con un extraño. Todo, a pesar de ser idéntico, ocurre de manera distinta. Cada día es perfecto al encontrar el equilibrio de la luz y la sombra. Hirayama navega sus días como pocos podrían y se atreverían a hacerlo. A veces, él proporciona la luz. A veces es quien proyecta sombra. A veces es el testigo de otras personas. A veces es víctima. Su presencia en cada interacción es dinámica y proporciona equilibrio. Lo que parece una experiencia única e intensa para las personas que la atraviesan es en realidad todo parte de un patrón de vida más amplio, siempre cambiante, nunca exactamente igual, pero también universalmente humano. La película termina con él en su camioneta, yendo al trabajo, un día más, y en su rostro, todo. La tristeza, la paz, la gratitud, la felicidad, el cansancio, la sombra y la luz bailando juntas. Ese es su komorebi, la interacción más genuina y humana de las luces y sombras internas de un hombre que conoce y entiende la naturaleza del komorebi.
Y esta siempre es fugaz, impermanente, siempre es distinta. No importa si es feliz o triste, porque este komorebi, como todos los komorebi, pronto pasará y continuará en el flujo natural de los procesos de la vida. No es un final necesariamente triste o feliz, y por eso me encanta, porque es solo y simplemente la interacción temporal de dos sentimientos y emociones aparentemente opuestos. Tal vez la respuesta más importante a nuestras preguntas la encontraremos en esa escena final, en el rostro de Hirayama. Uno que simple y completamente está en el presente, con toda la complejidad de sus sentimientos, con toda la luz, con toda la sombra, sonriendo y llorando al mismo tiempo, sabiendo y siendo muy conscientemente que solo existirá una vez en ese momento. Perfect Days para mí es una película maravillosa que ante la variedad de realidades oscuras del mundo, Hirayama elige mirar siempre a la luz. Ante la certeza de la muerte, elige jugar un día más, no por inconsciencia o ignorancia, sino por amor. Sabe que nuestra sombra y oscuridad existen, pero nos recuerdan que podemos tomar la decisión consciente de apreciar y honrar lo que tenemos, de elegir reafirmar quién hemos elegido ser a través de cada experiencia en nuestra vida, reafirmar la excelencia, la grandeza y el amor. Perfect Days son literalmente 2 horas de meditación sobre la forma en la que estás viviendo. La obra te obliga a desacelerar, pausar y a prestar atención no solo a la película, sino también a ti mismo o a ti misma y a la manera en la que estás viviendo tu vida, a hacer una introspección y cuestionarte sobre las cosas a las que das valor, a la velocidad con la que vives, así verdaderamente disfruta los pequeños y enormes milagros del día a día. A cuestionarte si estás más enamorado del resultado que del proceso. A observar si eres capaz de transitar cada experiencia que tienes enfrente sin resistirte a lo que es. Si vives cargando tu pasado y con ansiedad por el futuro sin soltar. Esta película puede transformarte si escuchas y reflexionas sobre su mensaje. Y si quieres probarlo hoy mismo o mañana, te comparto 3 cosas que te invito a hacer. 1. Elige un ritual mínimo, uno solo. Puede ser cómo preparas tu café, cómo ordenas tu cama, pero hazlo con toda tu atención y con intención, sin música, sin celular. 2. Establece una pausa consciente a la prisa. Entrégate un momento en silencio y respira. Puedes hacer una pequeña meditación o solo un momento de 5 minutos en silencio. Y 3. Regálate un minuto para mirar. No hay nada que lograr, ni nada que conseguir. Solo mirar. Una sombra, una luz, un árbol, el cielo, la luna. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué ritual vas a cuidar esta semana? ¿Y qué otra película te enseñó a mirar distinto? Gracias infinitas, gracias totales. Y si este video te ha gustado, suscríbete, dale like, compártelo y sigue acompañándome en este camino. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Te amo. Bye.